Buenos días. Hoy es el gran día. Así que vamos a desayunar, vamos a hacer un poco de deporte y que empiece el show. Vale, pues acabo de terminar de comer, de hacer deporte, de todo. Y ya vamos a lo importante. Seguramente habrá alguien en el vídeo diciendo ¿pero qué es esto de la apuesta? No sé qué, no sé cuánto. Pues esto de la apuesta es por algo que pasó el otro día por Instagram. Se veía que estaba yo muy aburrido o algo y pasó esto. Pues me ha quedado un poco regular, pero bueno, la idea es la siguiente. Si esta historia la ven 1000 personas, me rapo al 3, 1500 al 2, 2000 al 1 y 3000 al 0. Así que depende de vosotros, que comience el juego. Vale, pues como podéis ver ya estamos en el móvil. Y como podéis ver, aquí he dejado una carpeta de destacado donde he metido todo esto porque se merece estar en destacado. Así que nada, vamos a ver la visualización. Vale, pues primero tenemos la primera historia en la que dije que tenía ganas de hacer algo diferente para raparme. Y vale, simplemente con esta historia, cuentas alcanzadas con esta historia, 1201 cuentas. O sea, nada más que con esta historia ya me raparía el 3. Impresiones 1889. Vale, esto es algo muy importante que vamos a ver en la siguiente historia. Y es que lo que contabiliza Instagram como visitas son la cantidad de cuentas que lo han visto, pero no el número de veces que se ha visto la historia. Entonces ya, nada más que con esta historia ya me raparía el 3. Y bueno, pasamos a la siguiente. Acciones realizadas en la historia, 2577 acciones. Veces compartido, 2097 veces. Ahora, lo más importante de todo el vídeo, 2045 cuentas alcanzadas con esta historia. 2045. Y como habéis visto en el vídeo, 2000 era rapado al 1. Al 1. Pero es que lo más flipante de todo son las impresiones. 5015 impresiones. O sea, que mi historia se ha reproducido, por así decirlo, 5015 veces. O sea, es que es surrealista. Y lo más flipante es que por 45 cuentas que lo han visto, me rapo al 1 y no al 2. Que era que no, del 1 al 2 hay diferencia, aunque no lo parezca. Entonces ya lo sabéis, ha llegado a 2000 personas la historia. A 2000 personas. Pero estamos locos. Me parece increíble. Vamos a dejar el móvil y os explico un poco cómo voy a hacer esto. Seguramente a lo largo de todo el vídeo me estaré riendo muchísimo. Pero porque es que de verdad, no paro de decirlo, me parece una situación tan surrealista. O sea, es que en qué momento se me ocurre a mí subir esa historia y que ahora me tenga que rapar al 1. O sea, al 1. Yo me estoy riendo, pero es que me va a quedar fatal. Pero un trato y ya no he vuelto atrás. A ver, por lo único que realmente yo creo que me puedo llegar a salvar es que tengo mucho pelo. O sea, mucho volumen, mucha cantidad. Entonces por ahí puede que se me vea menos calvo. Entonces por ahí me puedo llegar a salvar. A ver, realmente no sé cómo ya está. Pero mi impresión es que me va a quedar fatal. Entonces, sinceramente yo estaba muy... Venga, vamos a raparnos, tal, no sé qué... Venga que sí, pero es que está llegando el momento y me estoy... Pero también os digo una cosa, estamos de cuarentena y es el mejor momento para raparse, la verdad. Porque se supone que no me va a ver nadie, bueno, que... Pero yo creo que es el mejor momento, así que vamos a echarle un par y vamos a raparnos. Así que nos vamos para allá. Dios, que voy a raparme ya. Me parece surrealista, de verdad. Es que vivimos en un videojuego, como dice la gente. Es que esto es una simulación. Estamos pensando, ¿verdad? Que me voy a rapar al 1. ¿Qué cojones? Vale, y entonces os voy a enseñar lo que voy a usar. Primero tengo por aquí un secador. Es que esto después se me quedan los pelos por aquí, entonces pararme un poco. Después tengo un peine.
No sé para qué quiero el peine, se me voy a quedar calvo. Es que, escuchadme, lo tengo bastante largo. O sea, mirad esto. Lo tengo muy largo, tío. Qué barbaridad. Es que me voy a hacer un estropicio. Después, uff, me estoy muriendo de calor. Vale, pues tengo esto que nos ponía mi madre cuando nos rapaba desde chicos. Que esto en realidad es para ponerte una toalla encima. Por ponérmelo, la verdad. Por tener algo encima, pero seguramente dure poco, o sea que... Vale, y lo más importante, aquí está el arma homicida. Vale, para que lo veáis bien, pues está en el 1. Vale, sinceramente tenía pensado poner el 2 por lo menos, porque es que el 1 es una barbaridad. O sea, es que el 1 es calvo, pero es que tengo que ser un tío legal. O sea, si habéis llegado a 2000 y era el 1, pues al 1... Vale, venga, va. Venga. Joder. Dios. Qué miedo. Oh. Estoy cagadísimo. Oh, de verdad, os lo prometo. Es que me da muchísima... Incluso una p*** maquinilla que te vas a rapar. Ya está, no quiere más. Venga, va. Es que lo escucho, me da un miedo. Ha puesto al 1. Va. ¿Estáis viendo esto? Dios, no me lo puedo creer, Pero ¿cómo rapa también la maquinilla esta? Pero tío, ¿me estáis viendo la cabeza? Venga, va, vamos a meterle otra. Me parece de coña, pero tío, ¿a quién me parezco? Me parezco a Krusty el payaso de los Simpsons. ¿Pero estáis viendo esto? ¿Estáis viendo la cabeza como la tengo? O sea, ahora mismo estoy en un momento de felicidad, de lo que me estoy riendo y de depresión. Venga, va, hay que seguir, va. Parezco un clérigo de esto, pero... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Qué barbaridad! Buah, pero es que me lo estoy pasando demasiado bien. Mira, vamos a meterle una así, por el lado. Mírame, por favor. Esto es lo más chulo que he hecho en mi vida, te lo juro. Venga, me voy a quitar ya los lados estos y me voy a quedar solo con los de atrás. Dios, qué barbaridad. Ya sé que estoy calvo, fíjate. Y además lo mejor es que mirarme por detrás. No me lo creo. No me lo creo. ¿En qué momento, tío? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y el resultado final es... ¡Dios! Soy una pelota de billar. Bueno, ¿y por qué no habéis visto el suelo? Vaya a flipar con el suelo. ¿Estáis viendo? Pero ¿cómo tenía tanto pelo en la cabeza? ¿Y que se pueden hacer tantas cosas con este pelo? Ah, no, es que tengo un bebé. ¿Queréis verlo? Mira. Yo, y siguen cayendo pelos. No me lo creo.
Es surrealista, tío. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Vale, y ahora como me he rapado yo solo aquí en el cuarto de baño, vamos a ver la reacción de mi padre y mi hermano, porque ellos me han visto con el pelo larguísimo, pero así no me han visto. Entonces, puede ser muy gracioso. Nada, trae. 1, 2 y 3. Parece Krilin. Parece un chino. Parece un Buda. Como un militar. Oh, pinche. Mira, no se cantaba nada. Mira, está atacando. O sea, es que me he echado hasta cremita y todo en la calva, que me huele genial. Me puedo hasta echar crema en la cabeza como los calvos. La verdad es que no me arrepiento, sinceramente, porque, no sé, las risas que me he echado, las risas que me voy a echar cuando edite el vídeo, cuando lo suba, yo creo que eso no lo iguala a nada. Sinceramente, hacía muchísimo tiempo que no me reía tantísimo. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis reído tanto o más que lo que yo me he reído, porque es que yo me he reído una barbaridad. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, mandárselo a toda esa gente que mandó tanto a la historia para que yo me rapase, mándaselo a esa gente para que vean lo que ha contribuido. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en la próxima. Ah, bueno, me voy a probar las gafas, a ver cómo me quedan. Parezco una mezcla entre empollón, matón de barrio. Me parece increíble.